Hola, hola queridos amigos, una vez más en este tu canal favorito, Mate al Toque, y en esta oportunidad para resolver la situación de aprendizaje de la semana número 16 correspondiente a la estrategia Aprendo en Casa para nuestros amigos del cuarto año de educación secundaria. Comenzamos. La situación 1 nos dice, la presión arterial. El ministro de Salud publicó el 2015 la Guía Práctica Clínica para Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva. En la tabla número 1 se presenta la clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. Y aquí nos dan un cuadro, ¿no? Nos dan el cuadro del Ministerio de Salud de la resolución ministerial número 031-2015 del MINSA, ¿no? La guía técnica, que es la guía práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de enfermedad hipertensiva. Esta es la tabla 1 de la cual nos habla, ¿no? Donde se puede encontrar la clasificación de la presión arterial en adultos de 18 años a más. Ahí tenemos la categoría sobre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Y las categorías tenemos normal, prehipertensión, hipertensión, estadio 1 y estadio 2. Y de esta situación nos pregunta en qué categoría se encuentra su presión arterial. En este caso nos habla de Luisa, ¿no? Y la pregunta 2 nos dice, representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Bien, pasamos a resolver entonces. Para esto tenemos que informarnos un poco sobre la presión sistólica y la presión diastólica, de las cuales nos habla. La presión sistólica es la presión arterial cuando el corazón late y bombea la sangre a través de las arterias. Y la presión diastólica es la presión arterial entre los latidos cardíacos cuando el corazón no está bombeando. ¿Y con qué aparato se mide la presión sistólica como la presión diastólica? Con el tensiómetro digital. Por aquí podemos ver que la presión diastólica en este marcador está de 120 y la presión diastólica está de 80. ¿Ya? Bien, continuamos. Y también debemos recordar algunos aspectos matemáticos, como por ejemplo el intervalo. ¿Qué será el intervalo? Es el subconjunto del conjunto de los números reales, que se corresponden con los puntos de un segmento, o una semirrecta en la recta real. Aquí tenemos el símbolo, no es un número, sino que significa infinito, ¿ya? Este símbolo significa infinito, el cual indica que el intervalo no tiene un punto final, sino siempre continuo. Y luego tenemos por aquí los símbolos para el intervalo cerrado, para el intervalo abierto, ahí está abierto por ambos lados, cerrado por ambos lados. En este caso, cuando el extremo es abierto, ahí tenemos cómo vamos a graficar, y cuando el extremo es cerrado, la diferencia es que aquí es simplemente una circunferencia pequeña y aquí es ya sombreado todo, ¿no? Es un círculo. ¿Y qué significan los términos hasta y desde cuando trabajamos con intervalos? Hasta significa que indique el límite de una cantidad, de una trayectoria en el espacio o en el tiempo. Y desde denota el punto, el tiempo o lugar de que se procede, se origina o ha de empezar a contarse una cosa, un hecho o una distancia. ¿Ya? Entonces estos términos son muy usados cuando se trabaja con intervalos. El hasta y el desde. Continuamos. Ahora vamos a ver la clasificación de intervalos, donde los valores A y B, en este caso, son reales, ¿ya? Pertenecen al conjunto de los números reales. Por ejemplo, aquí, estamos organizándolo en un cuadro de doble entrada, donde aquí está la clasificación de los intervalos, y por aquí la notación conjuntista, o sea, ese intervalo, pero denotado de manera conjuntista. Y por aquí la notación gráfica. Este intervalo está denotado gráficamente. Bien, entonces tenemos el intervalo cerrado, como I sub 1, que será igual a, ahí tenemos el símbolo de corchetes hacia adentro, A, B. Ese significa el intervalo cerrado A, B. Y la notación conjuntista, ¿cómo será? El intervalo, el I sub 1 será igual a X tal que X pertenece al conjunto de números reales y A es menor o igual que X es menor o igual que B. De esa forma denotamos la notación conjuntista. Bien, aquí tenemos la notación gráfica. Teniendo en cuenta que este intervalo es cerrado, tenemos los puntos A y B, de tal manera que esto tiene que estar pintado, ¿ya? Esto tiene que estar pintadito. Y aquí también.
pintadito. No puede estar, a diferencia de aquí, ¿ve? Hace diferencia. Entonces tiene que estar pintado todo bien sombreado. ¿Ya? Listo. Entonces así graficaríamos el intervalo cerrado, que significa desde el punto A, incluido, ojo, el punto A, hasta el punto B, incluido el punto B. ¿Ya? En el resultado. El intervalo abierto, en este caso tenemos el I sub 2 igual a, ahí tenemos los corchetes, pero graficado hacia afuera, ¿no? El I sub 2 será igual a, B, abierto, ¿no? Por los dos extremos. Y la notación conjuntista será, el I sub 2 será igual a todos los X, tal que X pertenece al conjunto de números reales, A menor que X, menor que B. De tal manera que aquí podemos ver que no está sombreado, ¿no? Está en blanco ese circulito. ¿Ya? En B también. Quiere decir que este punto A no está incluido en el resultado, ¿no? No incluye en el resultado. Listo. En el intervalo semiabierto, el I sub 3 igual a, nos indica que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Es decir, cerrado en A y abierto en B. Y el I sub 4, lo contrario, ¿no? Abierto en A y cerrado en B. La notación conjuntista sería del I sub 3, X tal que X pertenece al conjunto de números reales, A es menor o igual. Como A es cerrado, entonces se incluye, ¿no? Por eso es menor o igual que X, como B es abierto, entonces solamente menor, no incluye el punto B. Menor que B. Y en el caso del I sub 4, X tal que X pertenece al conjunto de números reales, A menor que X, menor igual que B. Y para el gráfico lo que estábamos diciendo, ¿no? Cerrado en A, abierto en B. Y el I sub 4, abierto en A, cerrado en B. Recuerda que este es el I sub 3 y esta es la gráfica del I sub 4, ¿no? Igual aquí, ¿no? El I sub 1, el I sub 2. Bien, para intervalos ilimitados, en este caso, el I sub 5 va a ser igual a, ojo, siempre cuando es ilimitado, como no hay un último punto, siempre va a ser abierto. Desde el menos infinito hasta el punto A, cerrado en A. Y el I sub 6, desde el punto B, abierto en B, hasta el más infinito. A ver, vamos a ver la notación conjuntista. Para el I sub 5 será X tal que X pertenece al conjunto de números reales tal que X es menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Recuerda que aquí A es cerrado. Quiere decir que el punto A pertenece al conjunto I sub 5. Entonces, por eso es menor o igual. Y en el caso del I sub 6, observamos que B es abierto. Entonces, el I sub 6 será igual a X tal que X pertenece al conjunto de números reales, X mayor que B, ¿ve? En este caso es mayor. ¿Por qué? Porque es abierto. Es abierto, ¿ya? Y la notación gráfica, en este caso, desde el menos infinito, no hay un punto, ojo, aquí no hay un punto, simplemente podemos colocarlo debajo o a veces se coloca encima, no hay problema. Desde el menos infinito, que significa que no hay un último punto, ¿no? No hay un último punto. Desde el menos infinito hasta el punto A, cerrado en A. Quiere decir que el punto A está dentro o está incluido en el conjunto solución. Y en el I sub 6 tenemos el punto B, que debe ser abierto porque recuerda que es abierto hasta el más infinito, ¿no? No hay un punto, como decíamos, que esto continúa hacia el infinito. Bien, eso sería el recordar sobre algunos aspectos que es necesario para resolver estas situaciones de la semana 16. Bien, ahora sí pasamos a la resolución de la primera pregunta, que dice, ¿en qué categoría se encuentra su presión arterial? En la tabla lo que tenemos que hacer es identificar los datos de la presión sistólica, teniendo en cuenta que la presión arterial existe presión sistólica y presión diastólica. En este caso vamos a identificar la presión sistólica. Nos dice que Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada y tenía 130 de presión sistólica. Viendo la tabla que nos proporciona la situación problemática, la cual es de la clasificación de la presión arterial ahí tenemos, ¿no? Sistólica y diastólica. En este caso vamos a trabajar con la sistólica, que es lo que queremos ahora. Tenemos que la categoría normal es menor de 120, hipertensión de 120 a 139, hipertensión mayor o igual a 140, estadio 1 de 140 a 159, estadio 2 mayor a 160, ¿no? En la presión sistólica, que es lo que queremos en realidad, ¿no? Bien,
Entonces, a partir de allí, lo que voy a hacer es organizar en este cuadro de doble entrada la categoría, el rango de la presión en función a la categoría y la expresión verbal. ¿Qué significa mayor de 120? Para ello, vamos a recordar, este símbolo significa menor que, por aquí tenemos mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, ¿ya? Esos símbolos vamos a recordar. Entonces, para la categoría normal de la presión sistólica, nos dice menor que 120. Entonces, de manera verbal o para expresarlo verbalmente, tendría que poner que es menor a 120, ¿no? Significa menor a 120. En el caso de prehipertensión, nos dice de 120-139. ¿Qué significa? Que es desde 120 hasta 139. En el caso de hipertensión, mayor o igual a 140. ¿Qué significa? Mayor o igual a 140. En el caso de la categoría estadio 1, 140-159, significa desde 140 hasta 159. Y finalmente, para el estadio 2, mayor o igual 160. Entonces, desde 160 a más. Entonces, haciendo un análisis, si sabemos que la presión sistólica de Luisa es 130 de presión, ¿dónde estará? ¿En cuál de los intervalos? Aquí 130 es menor que 120, imposible. Aquí están desde 120 hasta 139. Aquí estará, efectivamente, ¿no? La categoría en la cual está Luisa es prehipertensión, ¿no? Que es por encima de lo normal, no es normal. Bien, entonces podemos decir, atendiendo a la presión sistólica, se encuentra en la categoría prehipertensión. Listo, continuamos. Y ahora lo que vamos a ver es identificar los datos de la presión arterial diastólica. Recordemos que Luisa se tomó la presión la semana pasada y tenía 130 de presión sistólica, que ya lo hemos trabajado, sobre 78 de presión diastólica. Entonces vamos a identificar en qué categoría se encuentra este 78 de la presión diastólica. Recordemos que según la tabla que nos brinda la información, tenemos las categorías ahí y, al igual que en el caso anterior, expreso de manera verbal, pero ya mucho más rápida, en este caso, la información que nos brinda. Aquí, ¿qué significa menor a 80? Ahí está. 80-89, ¿qué significa? Desde 80 hasta 89. Mayor igual que 90, mayor o igual a 90. 90-99, ¿qué significa? Desde 90 hasta 99. Y mayor o igual 100, ¿qué significa? Desde 100 a más. Bien, entonces, haciendo un análisis, ¿dónde estará o en qué categoría estará este 78? Observamos aquí menor a 80, lógicamente, ¿no? En la primera categoría. Entonces, en el caso de la presión diastólica, Luisa se encuentra en la categoría normal, porque es menor que 80. ¿Listo? Entonces, concluimos diciendo que en cuanto a la presión diastólica se encuentra en la categoría normal. Y como respuesta a esta pregunta diremos, por presión de 130 sobre 78 y atendiendo a la presión sistólica se encuentra en la categoría prehipertensión. En cuanto a la presión diastólica se encuentra en la categoría normal. Listo, de esa manera hemos dado respuesta a la pregunta 1. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Nos dice, representa la clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Para esto, copiamos la tabla que nos muestra la situación número 1, donde nos da la categoría y la presión sistólica y sus valores, ¿no? Para la categoría y para la presión sistólica. Aquí podemos observar mmHg, que significa milímetros de mercurio. Por aquí tenemos la expresión verbal y la notación conjuntista, que ya lo habíamos visto ya la expresión verbal, ¿no? En este caso lo vamos a recordar. Para la categoría normal, menor que 120 menciona. Entonces, significa, en la expresión verbal, menor que 120. Pero aquí vamos a complementar con una información que se encuentra en los libros de medicina que indican que los valores de la presión sistólica en la mayoría de los casos se encuentran entre 90 y 120 milímetros de mercurio. Si se encuentra por debajo del valor de 90 milímetros de mercurio se denomina hipotensión y esto sucede cuando la presión arterial es mucho más bajo que lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Entonces, si sabemos
por información de los libros que los valores normales están entre 90 y 120, vamos a completar con esa información en nuestro cuadro. Además, miren aquí, de la misma forma, considera que la presión diastólica normal es entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Entonces vamos a considerar esta información que se encuentra en los libros de medicina, que el valor normal de la presión sistólica se encuentra entre 90 y 120 milímetros de mercurio. De ahí digo que mayor a 90 y menor que 120. Entonces, esta información es la que estoy completando con lo que nos dicen los libros de medicina. Y la notación conjuntista sería, para el conjunto I, será igual a todos los elementos X, tal que X pertenece al conjunto de números reales, 90 menor que X menor que 120. Y de la misma forma para la segunda categoría, desde 120 hasta 139. Notación conjuntista sería I igual X tal que X pertenece al conjunto de números reales, 120 menor o igual que X menor o igual que 139. Para la siguiente sería mayor o igual a 140. En la notación conjuntista el intervalo sería I igual X tal que X que pertenece al conjunto de números reales, X mayor o igual que 140. Para el estadio 1, desde 140 hasta 149, ahí tenemos la notación conjuntista. Y para el estadio 2, desde 160 más, igual la notación conjuntista. Y en el caso de la presión diastólica, de la misma forma, vamos a utilizar lo que nos dice que la presión diastólica normal es entre 60 y 80. Por lo tanto, digo mayor a 60 y menor que 80. La notación conjuntista diré que I será igual a X tal que X que pertenece a los reales, 60 menor que X menor que 80. Y de la misma forma para la segunda categoría, tercera, cuarta y quinta categoría. Listo. Sigamos respondiendo. En la tabla vamos a presentar la categoría, la notación conjuntista, el intervalo y la forma gráfica de la presión arterial sistólica. Aquí está la categoría, la notación conjuntista, el intervalo y la forma gráfica. Comenzamos. Categoría normal. Nos dice que el conjunto I va a estar formado por X tal que X que pertenece al conjunto de números reales, 90 menor que X menor que 120. Aquí, recordemos que 90 es menor que X. Quiere decir que 90 no pertenece al conjunto I. Por lo tanto, 90 es abierto. ¿Ya? Ese punto es abierto. Y lo mismo para 120. En este caso es un intervalo abierto por ambos lados. Un intervalo abierto, ¿no? Y la forma gráfica, ahí está, el punto 90 y el punto 120, de tal manera que es una circunferencia sin pintar al interior. En el caso de la segunda categoría, igual, la notación conjuntista, el intervalo de 120 139, nosotros observamos que es cerrado por ambos lados, ¿no? En el caso anterior era abierto, ahora es cerrado. Y el gráfico tiene que ser un círculo, ¿no? Donde todo el interior es pintado, desde 120 hasta 139. En el caso de hipertensión nos dice que mayor o igual a 140. ¿Cómo expreso ese intervalo? Como es igual a 140, será cerrado en 140, pero como es mayor y no hay un límite, un último punto, por eso será hasta el más infinito, ¿no? Igual en el caso del estadio 1, en el estadio 2. Bien. Y lo mismo en el segundo caso para la presión arterial diastólica. Presentamos la tabla donde está la categoría, la notación conjuntista, el intervalo y la forma gráfica, ¿no? Igual que en el caso anterior. Vamos a analizar el primero. Para la categoría normal, ahí está, el intervalo X tal que X que pertenece al conjunto de números reales, 60 menor que X menor que 80. Abierto por los dos lados en este caso, y ahí está simplemente una circunferencia sin pintar en su interior, ¿no? Mayores que 60, pero menores que 80. Listo. Y así para cada una de las categorías. Bien, queridos estudiantes, entonces eso sería la representación de las categorías de la presión arterial en intervalos. Listo. Pasamos a la situación número 2, la cual nos dice: la tía de Luisa se mide la presión arterial una vez al mes, cada 2 veces como mínimo, gracias a que cuenta con un tensiómetro.
Los resultados de su última medición de presión arterial fueron de 139 de valor de presión sistólica sobre 86 de presión diastólica. Interpreta los resultados. Bien, entonces comenzamos con la resolución. Como dato nos dice que la presión de la tía de Luisa es de 139 sobre 86. Para ello voy a emplear la tabla para ubicar e interpretar los resultados. La tabla que ya teníamos como información para la situación 1. Tenemos las categorías, los valores de la presión sistólica y de la presión diastólica. Nos dice que es 139 de valor de la presión sistólica. ¿Y eso en qué parte, en cuál de los intervalos estará este 139? Aquí de 90 a 120, de 120 a 139. A ver, analicemos este intervalo, ¿no? 120,139, cerrado por ambos lados, que significa desde 120 hasta 139. Y en el caso de la presión diastólica, nos dice que tiene 86 de presión diastólica. Entonces, ¿dónde estará? Por aquí. Analizando, tenemos que es un intervalo cerrado, 80,89, ¿no? Cerrado por ambas partes. ¿Qué significa desde 80 hasta 89? Entonces, 86 estará dentro, sí, ¿no? Estará entre 80 y 89. Bien, entonces, para la presión sistólica está en hipertensión y para la presión diastólica está en hipertensión también. Por lo tanto, podríamos concluir diciendo, los valores la ubican en la categoría hipertensión en los intervalos 120,139 y 80,89 respectivamente. Entonces, ella debe mantener un estilo de vida saludable y tiene que consultar y controlar su presión arterial permanentemente, ¿no? Listo, eso sería con respecto a la situación 2. La situación 3 nos dice, Luisa menciona a su profesor que desea calcular el índice de masa corporal, IMC, y saber si está en un peso normal. Si el peso de Luisa es de 45 kilogramos y su estatura es de 1,56 m, nos pregunta, ¿cuál es el IMC? Es decir, el índice de masa corporal de Luisa, para lo cual vamos a recordar algunas nociones previas del índice de masa corporal, IMC, que nos dice es la relación entre la masa corporal y el cuadrado de la estatura. Recuerden, entre la masa corporal y el cuadrado de la estatura. Se la conoce también como índice de Quetelet. Y la fórmula para poder hallar el IMC es masa corporal, que está expresado en kilogramos, entre la estatura, que está expresada en metros, elevado al cuadrado. Listo. Y también debemos conocer la tabla del índice de masa corporal, donde tenemos las categorías y el estado. Por ejemplo, por debajo de 18,5. Si una persona tiene un IMC por debajo de 18,5, significa que está bajo de peso. Desde 18,5 hasta 24,9, peso normal, de 25,0 a 29,9, preobesidad o sobrepeso. Desde 30,0 hasta 34,9, obesidad clase 1, desde 35 hasta 39,9, obesidad clase 2 y por encima de 40, obesidad clase 3. ¿Y nosotros en cuál de los estados estaremos? Podrían averiguar cada uno de ustedes, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, ya conociendo sobre el índice de la masa corporal, podemos comenzar con la resolución de esta situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, teniendo en cuenta que queremos hallar el índice de la masa corporal de Luisa, utilizamos la fórmula, la cual habíamos visto hace un momento. Reemplazo la estatura, tengo la estatura que dice que es 1,56 m y la masa corporal que me dice que es 45 kilogramos. ¿Dónde? En la fórmula. Entonces, tendré que el índice de masa corporal será la masa corporal, que es ¿cuánto? 45 kilogramos, entre la estatura al cuadrado, que en este caso es 1,56 m.
Será igual entonces, masa corporal 45 kilogramos entre la estatura que es 1,56 metros al cuadrado. Recuerda que un metro con 56 centímetros es igual a 1,56 metros. ¿Ya? Listo. Entonces tendremos que 45 kilogramos dividido entre aquí 1,56 elevado al cuadrado será 2,4336 metros al cuadrado. 2,4336 m al cuadrado, simplemente m al cuadrado. Por lo que tendré que el índice de masa corporal de Luisa es igual a 45 entre 2,4336 metros cuadrados será igual a 18,49112 kilogramos sobre metros cuadrados. Que esto sería equivalente a, voy a redondear a la décima y observamos que la siguiente cifra es 9, por lo tanto aumentamos un número al 4, será 18,5 kilogramos sobre metros cuadrados. Ya está, nos pide cuál es el índice de la masa corporal de Luisa, ya hemos encontrado el índice, ya podríamos dar respuesta. Y si queremos verificar si su peso es el ideal, lo único que hacemos la comparación dónde está ubicado, en cuál de las categorías 18,5. 18,5 podemos observar que está aquí, por lo tanto, el peso de Luisa es normal. Listo, podríamos concluir diciendo, como respuesta, el índice de masa corporal de Luisa es 18,5 kilogramos sobre metros cuadrados. Se encuentra en el intervalo que nos dice desde 18,5 hasta 24,9. Por lo tanto, su peso es normal. Bien, queridos amigos, de esta manera hemos dado por resuelto las 3 situaciones del día 3 de la semana 16. Si quieres que siga resolviendo las situaciones de las próximas semanas, suscríbete, regálame un gran like y déjame tus comentarios en el video. Conmigo, hasta la próxima.